Bienvenidos a otro capítulo, señores, en modo boxeo con Anderson Pérez. Y vamos a estar hablando en este video. Señores, se concretó Emmanuel Navarrete o Chucky Foster. Emmanuel Navarrete o Chucky Foster el próximo 24 de octubre en San Antonio, Texas. De eso vamos a estar hablando en este video. Y señores, miren, a principios de esta semana, había reportado Dan Rafael que Top Rank ya tenía una fecha reservada para el 24 de octubre en ese mismo venue, en el Alamodome y en la ciudad de San Antonio, Texas. Eso había reportado Dan Rafael, que ya Top Rank tenía esa fecha separada ahí en el Alamodome y que estaban tratando de cerrar esta pelea entre Chucky Foster y Emmanuel el Vaquero Navarrete. Ustedes saben, señores, 3 cintos en juego. Es campeón de un par de organismos. Navarrete, WBO, IBF, que le ganó a Sugar Núñez en su pasada salida. Y Chucky Foster, quien retuvo ese título del WBC contra Raymond Ford. Eso era lo que había reportado a Rafael a principios de semana. Y ayer, señores, Chris Mannix reporta, y recuerden que Chris Mannix es un gran insider del boxeo, pero también escribe para Sport Illustrated, o sea, un gran periodista, Chris Mannix, reportaba que se había cerrado el trato y que teníamos pelea de unificación. Y reportaba lo mismo, 24 de octubre en el Alamodome en San Antonio, Texas. O sea que básicamente lo que hace Chris Mannix es ponerle el puntillazo final a lo que ya había reportado Dan Rafael en días anteriores en esta semana. Y lo único que no me queda claro aquí, en toda esta pintura, en todo este pictures, es qué va a pasar con el título del WBO que tiene Navarrete. Porque ayer mismo también Chris Mannix había reportado, muy seguidito al anuncio de la pelea, había reportado que sus fuentes le habían dicho que probablemente sea una pelea con solamente 2 cintos en juego. Porque Charlie Suárez está presionando bastante y obviamente tiene el derecho Charlie Suárez de poner esa presión porque es que le toca a Charlie Suárez. Y obviamente se viene una pelea grande aquí, pero Charlie Suárez tiene la posición y la WBO le ha ordenado a Navarrete defender esa porción de los cintos que hay, el del WBO contra Charlie Suárez. Y ustedes saben todo lo que sucedió en aquella controversial pelea en 2025, que debió haber ganado Charlie Suárez, pero bueno, lleva rato Charlie Suárez ahí debajo de Navarrete y no ha podido tener la pelea. Está empujando. Por eso, probablemente la pelea de Navarrete y Foster sea por 2 cintos, reportó Chris Mannix. Pero a principios de semana también le había dicho Olivieri a Dan Rafael que si Top Rank solicitaba formalmente la excepción al WBO, el WBO consideraría seriamente en concederla. O sea, que esta parte del título de Navarrete de la WBO, si lo defenderá contra Foster o no, o qué va a hacer el WBO, yo creo que no está claro. Pero hay informaciones cruzadas aquí. Le dijo Olivieri que a Dan Rafael que si le pedían la excepción, probablemente él la concedería. Y Chris Mannix está reportando de que probablemente la unificación sea por 2 cintos. Y puede Charlie Suárez, fíjense, Charlie Suárez, como está debajo de Navarrete, ser ascendido a campeón en el caso de que Navarrete dejara el cinto vacante. Y por ahí entra Lomachenko, entraría a la ecuación, que todo el mundo sabe que está preparando el regreso de Puerto Rico. Y a principios de semana también se habló de que el regreso de Vasily Lomachenko podía ser contra Charlie Suárez. Y aquí estaría el escenario perfecto. Obviamente tuvieron que clasificar a Lomachenko
en el WBO dentro de los primeros 15, tuviera que dejar el cinto. Tienen que pasar muchísimas cosas, pero es un escenario que yo no descartaría. Y a lo mejor el ganador pudiese estarse enfrentando ya con ese título del WBO al ganador de la pelea de unificación entre Foster y Vaquero. Y a mí me cuesta ver ese escenario donde el WBO le quite el cinto a Vaquero. Pero yo creo que puede ser posible, porque, ¿sabes? Estaría en una pelea grande Vaquero, hay otra pelea grande aquí, y después pudieran hacer una unificación de 3 cintos, y eso pudiera estar sobre la mesa negociándose hoy mismo. O sea, que aquí todo está claro, resumiendo esto, aquí todo está claro. Van a enfrentarse Navarrete y Foster por 2 o 3 cintos. Lo que no está claro es qué va a pasar con el WBO. A principio de semana, Dan Rafael había reportado que Gustavo Olivieri le dijo, si me piden la excepción para esa pelea, probablemente estemos abiertos a darle la excepción y que la pelea sea por 3 cintos. Pero reporta Chris Mannix que el WBO le ha ordenado a Navarrete pelear contra su mandatorio Charlie Suárez. Y todo esto está en discusión y está en negociaciones. Probablemente entre hoy y mañana se sepa de manera mucho más clara qué es lo que va a pasar con el cinto del WBO. Y ya les di el camino de Lomachenko y Charlie Suárez en el escenario en que el WBO le dijera a Navarrete, te lo vamos a quitar, pero después a lo mejor lo peleas de nuevo si le ganas a Foster. Y de todos modos es una pelea grande para los dos. Y aunque está complicado porque Navarrete es el campeón, es uno de esos campeones que el WBO quiere. Por eso me cuesta mucho trabajo creer que pueda la OMB quitarle el cinto a Vaquero para que lo agarre Charlie Suárez vacante y pelee con Lomachenko. Que puede pasar. Lomachenko es agente libre, pero si firma con Top Rank, cuidado, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Entonces, señores, eso es lo que está en la pintura. Hay que ver. Yo creo que es la mejor pelea de la división. Yo creo que esta pelea Navarrete-Foster dejaría claro quién es el mandamás en la división de las 130 libras. Y bueno, vamos a analizar un poquitico esta pelea, porque desde el punto de vista táctico, el combate podría presentarle a O'Shaquie Foster exactamente ese tipo de desafío para el que está diseñado su estilo defensivo. Con un Navarrete que lanza un montón de manos de distintos ángulos, un estilo bien raro, pero con un O'Shaquie Foster que tiene ese boxeo que puede capitalizar lo que ha sido complicado de capitalizar contra un peleador como Navarrete. Y sí le va a dar problemas Navarrete por lo raro que es su estilo, por el volumen que tira, porque es capaz Emanuel Vaquero Navarrete de lanzar golpes desde ángulos que la gente usualmente no ve. Y algo que sí ha hecho Navarrete es que finaliza muy bien a sus oponentes y los trata de ahogar cuando los lleva a aguas profundas. Foster en algunos momentos de la pelea tiene variaciones en el rendimiento, pero si algo bueno tiene Foster es que cierra muy bien las peleas. Y yo creo que eso hace este match muchísimo más intrigante. Foster tendrá la oportunidad de hacerle pagar a Navarrete cuando sea reckless ofensivamente mediante esos contragolpes exquisitos y puntuales que mete O'Shaquie Foster. Sin embargo, hay algo que no puede hacer Foster, que lo hemos visto sobre todo en el medio de las peleas, que es esperar mucho a su oponente. Sobre todo lo vimos contra Bram Nova por algunos momentos, creo que en los 2-3 primeros rounds contra Raymond Ford, esperar mucho para soltar sus manos. Yo creo que eso puede ser un grave error contra un peleador como Navarrete. Para Vaquero, el mayor problema va a ser completamente diferente. Y yo creo que el mayor problema de Vaquero va a ser meterle las manos limpias a Foster. Yo creo que ese va a ser el problema de Vaquero por la manera en que se defiende O'Shaquie Foster, que es un tipo grande de brazos largos que lo puede hacer a ambos lados. Cuando digo ambos lados, puede boxear de derecho, puede boxear de zurdo. Creo que si puede conseguir O'Shaquie Foster hacer fallar a Vaquero Navarrete y responder con esos counters de 2-3 golpes precisos, creo que Navarrete se va a ver obligado a ser mucho más selectivo, a soltar menos las manos, a pensar 2 veces
y ese pudiera ser un gran espacio donde se pudiera apoyar O'Shaquie Foster para llegar a la victoria. El ganador saldría de San Antonio, Texas, señores, con 2 o 3 cintos. Es un match, y digo 2 o 3 cintos dependiendo que pase con el título del WBO, que puede ser que quede vacante y lo tenga Charlie Suárez de buenas a primeras, y de buenas a primeras aparezca Lomachenko en los rankings, y de buenas a primeras peleen por ese vacante de las 130 libras. Charlie Suárez y Navarrete. Puede pasar, digo yo, hablando como los locos. Hay que ver qué pasa con ese título de 130 libras. Pero, interesante, señores. Esta pelea entre Navarrete y Foster es un tremendísimo y lindo choque de estilos. Tremendísimo y lindo choque de estilos. Dos peleadores de lo mejor de la división. Yo creo que el ganador es ahora mismo, el ganador sería el mejor peleador de la división, y esperando a ver qué pasa. Recuerden que está Anthony Cacaxe, que es campeón también del WBA. Vamos a ver qué pasa con Charlie Suárez. Pero creo que momentáneamente aquí estaríamos viendo el mejor peleador de la división. El que salga ganador va a ser, sin duda, el mejor peleador de la división. Estas son las peleas que la gente quiere ver. Estamos viendo dos peleadores top en las 130 libras. Yo entiendo que Charlie Suárez merece su turno, pero en este punto yo quisiera ver a Emanuel Vaquero Navarrete contra O'Shaquie Foster. Y la verdad es doloroso, porque la merece Charlie Suárez. Ojalá y se inventen algo para Charlie Suárez. La verdad, no me importa, pero yo quiero ver a Vaquero Navarrete contra O'Shaquie Foster. Señores, yo soy Anderson Pérez en Modo Boxeo, y hablamos un poquito de todo lo que está sucediendo, cómo fue reportado, cómo salió la noticia, qué puede pasar con ese título del WBO. No está claro. Hay reportes cruzados, pero lo cierto es que hay fecha y lugar para O'Shaquie Foster y Emanuel Vaquero Navarrete, y a la expectativa de qué puede estar pasando con Charlie Suárez. Gran choque de estilos. Yo creo que ambos peleadores pueden explotar lo que tienen, y se va a tratar de quién lo imponga. El ganador va a ser, en ese punto, el mejor peleador de las 130 libras. En Modo Boxeo, Anderson Pérez. Cuando menos ustedes se lo esperen, señores, nosotros regresamos con más. Nos vemos.